Para mí es un placer presentar ahora a Aníbal Ollero en esta conferencia sobre sistemas aéreos no tripulados hacia los robots aéreos interactivos y seguros, no por el tipo de conferencia que va a presentar, el tipo de trabajo que va a presentar, ni tan siquiera por su currículum, que es bien conocido y no voy a contarlo porque lo conocéis absolutamente todos, sino por las relaciones personales que particularmente yo tengo con Aníbal. Allá sobre el año 80, yo era un estudiante de la titulación de la especialidad de automática y electrónica, y ahí tengo algún compañero mío de aquella época, y estando en cuarto curso, pues apareció este señor, Aníbal Ollero, que no conocíamos porque era un profesor nuevo de la universidad, y bueno, pues para nosotros era un cambio más o menos importante porque hasta el momento, bueno, pues teníamos una situación más o menos estable. Justamente en esos años comenzó a crecer la escuela en profesores y en equipamiento y todas esas historias. Y creo que a todos nos marcó mucho la estancia de Aníbal en la Universidad de Vigo, pues porque al fin y al cabo empezó a hacer algo que es precisamente lo que yo quiero resaltar aquí, y es la importantísima labor de creador de grupos que ha tenido Aníbal, no solo en la Universidad de Vigo, sino en otras universidades por las que ha pasado. Cuando yo estudiaba y cuando yo acabé la carrera, en el año 83, en el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, que entonces se llamaba otra cosa, con otras áreas de conocimiento de otros colegas de eléctrica, tecnología electrónica y demás, en automática, pues prácticamente estaban Rafael Sanz, que estaba aquí, que fue profesor mío, y Ricardo Marín, y creo que quizás Salvador Alba, otro compañero, que es un asociado que ahora no está en el departamento, pero que era lo que constituía el departamento. En un edificio que quizás luego haga alguna referencia a Aníbal, que nosotros como alumnos le llamamos la Casita de la Pradera, que era un chalet adosado con 2 habitaciones. Esa era la Escuela de Ingenieros Industriales en el año 80. Bueno, allí con un computador y con muy pocos recursos, creo que se comenzó a plantar pues mucho de los que ahora son grupos, yo creo que razonablemente conocidos, no solamente en la Universidad de Vigo, sino también en la Universidad de Málaga, en donde yo fui a instancias de Aníbal unos años después, cuando él se movió de Vigo a Málaga, ya por el año 89, si no recuerdo mal. 88. Y luego, 88, y luego, pues en el 93, que fue cuando Aníbal se movió precisamente de Málaga a Sevilla y creó su tercer grupo, también bien conocido, y que precisamente una de las tareas más reconocidas ha sido precisamente su trabajo en robótica móvil y sistemas aéreos. Entonces, pues para mí creo que es más importante esa labor que ha tenido de creador de grupo y sobre todo de la huella que ha dejado en todos esos grupos, que creo que ha sido un germen muy importante dentro del área de ingeniería de sistemas y automática. Así que voy a dejar ahora a Aníbal que nos cuente sus trabajos sobre sistemas aéreos no tripulados y espero que podáis disfrutar de ello. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Yo voy a hablar de pie, sabéis, soy muy nervioso y no me estoy quieto, prefiero moverme. Muchas gracias por tu presentación, que agradezco sinceramente. También agradezco a Rafael que me haya dado la oportunidad de estar aquí, 29 años exactamente después de la quinta jornada de automática, del 7 al 9 de septiembre de 1983, efectivamente, que organicé con Ricardo Marín, al que quiero recordar desde aquí, está enfermo, como sabéis, y no ha podido venir, con Rafael Sanz. Acababa entonces Alfonso la carrera y estaba Salvador Alba, que bueno, pues era un profesor a tiempo parcial, que trabajaba entonces con nosotros y que tenía un gran coche que nos llevaba todos dentro del coche, porque todo el departamento nos movíamos dentro del coche de Salvador Alba. Las 4 personas que, como decía Alfonso, estábamos en la Casita de la Pradera. La Casita de la Pradera, que como he dicho, teníamos 2 despachos. Eso sí, había un despacho adicional de dirección en la biblioteca que hacía de despacho de los directores antiguos. Se iban a la biblioteca después de pasar por dirección, y la secretaría aquella. Y bueno, pues allí empezamos haciendo cosas de docencia. Nos construimos todos los equipos de práctica,
no había dinero, absolutamente ninguno, y construimos equipos de práctica, conseguimos los primeros proyectos con una empresa y inmediatamente después conseguimos en el año 83 el primer proyecto con la CAICIT, que algunos sabrán se llamaba Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica, y aquello iba de control descentralizado mediante una red de microcomputadores. Bueno, pues también voy a hablar hoy de control descentralizado, yo lo suficientemente insistente como para seguir hablando de pero en este caso aplicado a los sistemas aéreos no tripulados, que es algo que venimos cultivando efectivamente en los últimos 20 años. Esto de los sistemas aéreos no tripulados, pues yo lo contemplo, perdona, las transparencias están en inglés, no me he dado tiempo a pasarlas al castellano. Lo contemplo también su evolución como una evolución natural de la robótica. Hemos pasado estamos pasando de sistemas programados que hacen transiciones automáticas entre puntos de paso calculados eventualmente mediante un programa de la estación en tierra de planificación. Se está intentando automatizar, aunque no en todos los casos operacionalmente se ha hecho, las operaciones de aterrizaje y de despegue, y se han implantado algunas y pocas de forma autónoma en los sistemas embarcados. En cualquier caso, lo que está ahí con recuadro gris-azul, pues son temas que trabajamos en investigación, que todavía no están suficientemente desarrollados, maduros como para su implantación comercial. Me refiero a lo que se ha hecho en investigación sobre coordinación de múltiples sistemas, su aplicación operacional, el incrementar la reactividad y la interacción con el entorno. Y esto es algo que sí ya vamos a hablar hoy, lo que está ahí en negrita. No voy a hablar de muy poco del aterrizaje en plataformas móviles y el despliegue desde otras aeronaves. Del incremento, porque claro, tenemos UAVs pequeños que evidentemente son muy sensibles a las perturbaciones del viento y trabajamos en incrementar su rango de operación, su envolvente de vuelo, eso es crítico en muchos casos para muchas aplicaciones. Trabajamos también en intentar conseguir energía del medio, pues por ejemplo en algún proyecto de soaring, que consiste en, como los pájaros, utilizar las térmicas. Tampoco voy a hablar de eso hoy, pero sí de la última parte, porque creo que puede ser interesante para una parte mayor de la audiencia, y es un tema en el que nos hemos metido recientemente, bueno, no tan recientemente, 3 o 4 o 5 años, sobre interacción de los sistemas aéreos física, interacción física con el entorno y entre ellos. Me ha dicho Rafael que intentara cortar, entonces voy a unir algunos de los conceptos sobre los que iba a hablar, de tal manera que voy a dividir la presentación en los 2 puntos que tenéis a la derecha y hablaré de cooperación porque ya implica una cierta interacción, aparecerá la interacción con el operador por ahí metida, y después hablaré de la interacción física y meteré los conceptos de seguridad también ahí. Algunos de vosotros conocéis pues este proyecto que hicimos, que coordiné en el marco del 5º programa marco, que es el COMETS, en el cual pues demostramos por primera vez cooperación entre vehículos aéreos heterogéneos en Europa, en este caso entre vehículos que eran helicópteros y dirigibles, pues además de distintos sensores de distintas características. Uno tenía sensores de menor calidad, más bajo, detectaban alarmas, pero muchas alarmas, cuando lo calculaba de forma probabilista, dividiendo el terreno en una serie de rejillas, con los cuales, pues aplicando técnicas bayesianas, calculábamos probabilidades. Cuando aumentaba de un cierto umbral la probabilidad, pues otro UAV era mandado automáticamente a confirmar la alarma con cámaras de infrarrojo y visuales, se posicionaba y permitía, digamos, confirmar la alarma y eventualmente, si era un fuego, en este caso, pues monitorizaba el evento utilizando técnicas de percepción cooperativa. Simultáneamente se utilizaba un dirigible que volaba más alto y que básicamente permitía hacer mosaicos del terreno, y componiendo mosaicos era posible hacer un mapa y aplicar técnicas de SLAM, de simultánea localización y obtención de mapas simultáneos. De esa manera, pues además, simultáneamente este dirigible hacía de relé de comunicaciones. Bueno, pues similares conceptos con aeronaves cooperativas. Hemos recientemente hecho una demo en Sevilla, esto fue en Portugal, la de la izquierda en Sevilla, fue con vehículos de ala fija, como ese Viewer que diseñamos y construyó una empresa para el Centro Avanzado de Tecnología Aeroespacial. Aterriza sobre la panza y es lanzado desde una catapulta, no necesita pista de aterrizaje, tiene 2 y pico kilos de carga útil y es eléctrico.
Con él, pues también con el mismo concepto, pues este tiene un rango más amplio de vuelo y permite estar volando más tiempo, permite localizar también alarmas y le pasa las coordenadas a este otro sistema que diseñamos en un proyecto del que hablaré ahora, que es AWARE, que es otro proyecto europeo que a continuación coordiné. Es curioso ese helicóptero porque, bueno, permite cargar hasta 7 kilos y es eléctrico, lo que no había hace 2 años otro en el mundo, no sé si ahora lo hay. Se utiliza también en cinematografía por sus mayores ventajas al ser eléctrico para su mantenimiento y demás. Y aquí quiero mostrar también la precisión que se consigue en el aterrizaje del ala fija. Bueno, pues aunque pueda aterrizar en cualquier sitio, sobre la panza le mandamos a aterrizar en la línea de la pista para poder demostrar la precisión. Y ahí viene en el vuelo de vuelta hacia la senda, hacia el aterrizaje, y pretendíamos conseguir precisión aterrizando sobre la línea. Esto fue la demo en noviembre del año pasado en Sevilla. Ahí podéis ver la precisión del aterrizaje del ala fija. También transferimos tecnologías de aquí, porque el sistema que desarrollamos para monitorización de fuego, ya con incendios de una mayor envergadura, estuvo interesado una empresa posteriormente, no de vehículos aéreos no tripulados, sino una empresa que tiene helicópteros tripulados, pero lo quiere emplear para la lucha contra los contra los incendios forestales, determinando lo que aquí se hace. Bueno, en caso de que no tenga gimbal, estabiliza la imagen, calcula dónde está la base, separando por procesamiento en tiempo real de imágenes la base de la parte superior por las oscilaciones. También se utiliza el concepto de fundir con las imágenes de infrarrojo, se logra segmentar la base por temperatura y de esa manera es posible determinar exactamente dónde está la línea del base y cómo se propaga, cómo es la velocidad y cuáles son los parámetros de propagación del fuego. También calculamos automáticamente la altura de la llama y la inclinación. Todo eso le dice a los técnicos operacionales pues cómo va avanzando el fuego y cómo lo pueden combatir mejor. Y si lo combaten, le permiten analizar cuál es el efecto del tratamiento que le están dando del agua o del producto químico para apagarlo. Lo que quieren esta empresa es utilizarlo sin una persona adicionalmente. Por tanto, digamos que el piloto no va nadie más en el helicóptero y este sistema funciona automáticamente y envía las coordenadas de la línea de base y los parámetros de la monitorización del incendio directamente a la estación de control. Es una transferencia de tecnología. Inmediatamente después del proyecto COMETS se trataba de hacer interacción, pero en este caso también involucrando los sistemas en tierra y en particular las redes inalámbricas de sensores y actuadores. Y aquí, si logro ponerle voz, creo que esto tiene voz, pero no suena. Bueno, aquí se ve a Iván. Ah, no, ya sé por qué no suena. El que tenía quitado, el que estaba al lado me ponía una carita rara y le quité el sonido mientras preparaba. No sé por qué, está aquí, pero no. Ahora. A ver si suena. Sensor actuator wireless networks, including static and mobile modes carried by people and vehicles. The project has demonstrated the self-deployment of the network by using autonomous helicopters that transported and deployed sensor nodes and loads. Esto lo explicaré luego con un poco más de detalle. Transportation of a load by using multiple coupled autonomous helicopters. 3 small helicopters cooperated in the transportation of a load that a single helicopter cannot transport due to payload constraints. The last demonstration in May 2009 consisted
kilometers per hour. Esa velocidad era próxima a la máxima del helicóptero, 38 kilómetros por hora. Developed functionalities based on a distributed cooperation of autonomous helicopters, ground cameras, and a wireless sensor network. We have demonstrated a distributed decision framework that allocates tasks automatically to the unmanned aerial vehicles, taking into account their capabilities and sensors on board to execute cooperatively surveillance and tracking missions. The trajectories are generated and executed with detection and avoidance of potential collisions. Cooperative perception functionalities for fire detection and localization, fire monitoring, and fireman tracking have also been developed. The May 2009 demonstration near Seville in Spain also included the fire extinguishing by automatically pointing the extinguisher mounted on a fire truck. The technologies developed for the project can be applied to disaster management and civil security, and are also useful in the filming of dynamic events. Bueno, para ese proyecto desarrollamos una arquitectura de control que fue parte de la tesis de Iván, que tiene un cierto número de funcionalidades a bordo, de planificación, negociación con otros sistemas no tripulados, automática, percepción y percepción de la integración de la percepción entre los distintos UAV, percepción cooperativa y también integración con el operador. Algunas de estas funciones las comentaré ahora. Por ejemplo, esta se trata de que cuando una persona se pretende seguir, se calcula la posición y la incertidumbre en la estimación de la posición y con ella, de forma automática, posicionamos los helicópteros en caso de que fuera una. La solución obvia es decrecer la incertidumbre apuntándolo como la gráfica de la derecha de arriba. En el caso que sean dos, pues se distribuye también la monitorización de uno y de una persona moviéndose. El problema es cuando surge otra persona moviéndose por ahí, ¿quién es el que va a hacer la monitorización? Cómo uno deja, dependiendo de la incertidumbre de la observación, y se va al otro, o se llama a un tercer helicóptero. Ahí se producen unas negociaciones en tiempo real, dependiendo de dónde esté, del combustible que tenga cada uno, el tiempo que pueda volar, y a partir de ahí se hace una negociación que permite redistribuir automáticamente, en este caso, el seguimiento de una o varias personas. Ahí son dos. No lo voy a poner con detalle para que no me riña Rafael. Pasamos aquí enseguida a la integración de datos de diferentes sensores. Esto yo creo que es interesante, es decir, se trataba de comprobar si podemos, de la misma manera, funcionar con un centro de control que recibe toda la información de todos los sensores de forma óptima, calcula la mejor estimación posible, o hacerlo con algo que vuela, por ejemplo, y que recibe la información que él puede adquirir, más la que tiene de otros parcial, y con ellos lo integra y se va moviendo y va haciendo diferentes integraciones. Bueno, la respuesta está aquí. Ahí jugábamos con la red inalámbrica de sensores, se seguía a una persona que tenía también un nodo, que por tanto, aparte de medir sus características, por ejemplo, si era un bombero, medía el CO, el NO, para ver si está por encima de un determinado nivel. Como sabéis, tiene una radio, esa radio emite con una cierta potencia que se recibe, y en función de eso hay alguna relación que, aunque tenga mucho ruido, en algunos momentos es posible determinar la posición si se integra entre muchas medidas. Bueno, pues eso hicimos, y ese era uno de los sistemas que permitían determinar la posición. A veces es mejor cuando no se ve, es la única que se puede utilizar. Se utilizaba la información de las cámaras en tierra y volantes. Y de esa manera, a la derecha tenéis los resultados de la centralizada con respecto al que obtiene un helicóptero que vuela y recibe información de otra. La verdad es que después de un cierto número de experimentos, las medias son bastante parecidas. Sin embargo, la desviación típica es la roja versus la negra, tiene una cierta mayor valor en el caso del distribuido, debido quizás a la incertidumbre, probablemente las comunicaciones de todos los sistemas que tienen en ese caso más efecto que con la centralizada. Bueno, otro aspecto muy interesante es cómo se distribuyen en tiempo real las misiones y cómo se adaptan. Porque cuando se tienen sistemas aéreos no tripulados, casi siempre hay eventualidades. Por ejemplo,
estamos vigilando un área entre 3 helicópteros, pues uno tiene que, por alguna razón, salir a, por ejemplo, eso, volver a recargar. Entonces hay que distribuir automáticamente el área entre otros 2, teniendo en cuenta el modelo de los sensores, la interacción de esas medidas con el terreno, y con ello, pues estas técnicas deben ser ejecutadas en tiempo real de forma dinámica. Esto lo hicimos también y ahora lo estamos haciendo con otros métodos allí en el primero. En el caso anterior suponíamos que todos se enteraban de las observaciones de todos, ahora no. Ahora lo que estamos haciendo es, bueno, suponer una extensión muy grande de terreno, por ejemplo, todo el parque de Doñana en el que estamos trabajando, y monitorizándolo, pues podemos ver cómo unos se comunican con otros con un rango limitado y, por tanto, digamos que cuando se encuentran, pues se transmite la información que tiene. Y se trata de que haga la misma operación, es decir, que minimice el tiempo en de que aparece una posible fuente de interés y se visita por parte de alguna de las aeronaves. Y esto, además, debe reconfigurarse dinámicamente cuando entran o salen UAVs. Pues este es el trabajo que estamos haciendo ahora. Otro, que es obvio también, es de la planificación de trayectorias. Aquí se trata, en el caso de múltiples sistemas no tripulados, de hacer trayectorias seguras que eviten los obstáculos del entorno y calcular las trayectorias óptimas para todos ellos, minimizando también la posibilidad de colisión. Esto lo hacemos este experimento lo podéis ver en el testbed del CATEC, que tiene Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales, que tiene un sistema BICOM que permite determinar la posición con gran precisión, de milimétrica, menos de 1 milímetro, décimas de milímetro, y la orientación. Entonces se calculan las trayectorias de 5 UAVs y se simulan unos obstáculos por ahí, y básicamente se repiten ejercicios que calculan las trayectorias óptimas. Claro, aquí dentro, pues normalmente las trayectorias se parecen bastante a las predichas. Cuando se está trabajando en exteriores, la influencia del viento que decía hace que esos experimentos no sean tan predecibles. Entonces, bueno, el mismo concepto que lo hemos hecho con UAV lo estamos aplicando a sistemas de gestión de tráfico aéreo. El número es mucho más grande, pero al final, cuando se produce una posible colisión, hay que intentar adaptar las trayectorias para poder evitar tal colisión en tiempo real. Esto, además, después hablaré de seguridad, pero va a ser algo obligatorio, por razones obvias, cuando trabajemos de forma habitual con sistemas aéreos no tripulados integrados en el tráfico aéreo convencional. Se trata, por tanto, de que, igual que se hace con los sistemas actuales, haya a bordo algún sistema que permita hacer operaciones de emergencia. Bueno, en algún caso, con un cierto número de UAVs en una región, pues se pueden mantener las mismas características que lo que se hace en tráfico aéreo: separación horizontal, separación vertical. Obviamente, en primer lugar, lo hemos hecho en el testbed del CATEC, y en este caso es modificando las velocidades, solo las velocidades, sobre las trayectorias previstas. Entonces, pues con una máxima y mínima velocidad se trata de modificarla para evitar todas las colisiones y las cadenas de colisiones a las que puede dar lugar el que, evitando una, se puedan producir otras. Bueno, ahí estaba una de las difíciles, con una colisión múltiple en el centro, y cómo es posible evitarla modificando en tiempo real automáticamente todas las velocidades. Unas aceleran, otros deceleran, para poder secuenciarlo y pasar, minimizando también cualquier desviación con respecto a la trayectoria previamente establecida, que se suponía que hacía algo. Vais a ver también otra colisión 2 a 2 y cómo se resuelve con 4 quadrotor, en este caso también, en las cuales, pues, bueno, hay una misión en la cual también se adapta la velocidad, ¿no? Bueno, es igual. Ahí a la derecha lo podéis ver a la vez que explico lo de la derecha. Ahí a la derecha, pues, son ya trayectorias en exteriores, en el cual, ya también inspirado en técnicas de robótica, lo que hacemos es considerar una zona de incertidumbre que se actualiza con las probabilidades de variación del viento, teniendo en cuenta medidas del viento existentes, que naturalmente nunca serán las mismas que las que está experimentando las perturbaciones de la aeronave, pero te dan una información que se utiliza en modelos probabilistas para determinar una zona de incertidumbre al lado de los posibles obstáculos y también alrededor de cada aeronave para no producir colisiones. No voy a poner vídeos de todo, así que me lo salto y paso a otro experimento. Bueno, ahora estamos en los proyectos nuevos del programa Marco. Estoy coordinando 2. Uno de ellos es el Safe Mobile, que es un FP7, es un proyecto integrado,
en el cual, pues, alguno de los objetivos es la síntesis de lo que habéis visto. Es decir, se trata de, a la vez que sigo, evitar posibles conflictos entre las trayectorias. Entonces, al que vaya al CATEC se le da un mando para que conduzca los cochecitos, esos que veis ahí, y lo que tienen que hacer los quadrotors es seguirlos automáticamente. De tal manera en que las trayectorias van a producir conflictos y tienen que resolver los conflictos en tiempo real. Entonces, pues bueno, estos son algunos de los experimentos iniciales que ilustran esto. Hay unas personas que están conduciendo los cochecitos, los paran, los aceleran ahí. Se van a producir colisiones posibles que se evitan, como estáis viendo. Sin embargo, hay soluciones que no se resuelven de asignación de tareas como hemos hecho en otros casos. Porque, por ejemplo, si tenemos solamente, bueno, ahí sí lo están siguiendo, bueno, funciona más o menos bien, funciona bien, pero no siempre, por ejemplo, ahora. Con uno, si se quedan parados, serviría que uno solo subiera un poco más arriba, cogiera imágenes de los dos y ya está. Entonces no tendríamos recursos para resolver a este problema que aparece uno por ahí y nadie lo sigue. Bueno, esta asignación de tareas, que la hacíamos también en Aware, pretendemos hacerla automáticamente dentro de Safe Mobile. Otro proyecto que Ramiro, que veo por aquí, se lo sabe bien, porque dentro de Planet, estos trabajos, que es otro proyecto integrado del programa Marco, en el que no somos coordinadores, sí coordinadores asociados, y nos ocupamos de la parte de los UAV, pues ahí tenéis, bueno, el problema es monitorizar una gran extensión, por ejemplo, el Parque Nacional de Doñana, donde hacemos experimentos. Ahí hay un cierto número de nodos desplegados en el parque. Y nosotros lo que queremos es, con una aeronave, ir recogiendo las informaciones de todos esos nodos para poder monitorizar en tiempo real el parque. Puede haber cientos, puede haber miles de nodos. Pero lo que queremos aquí es integrar esa lectura con la información Naturalmente podríamos intentar enviar con todos los nodos información al vehículo aéreo no tripulado, pero rápidamente gastaríamos la energía de todos esos nodos. Entonces la solución consiste en hacer clúster, hacer un encargado de heading de ese clúster que agrega la información y es la que la envía. Por tanto, digamos que dependiendo de la trayectoria del UAV puede adaptarse quién es el clúster y al revés, dependiendo de cómo se quiera ahorrar energía, porque hay determinados nodos que han gastado energía siendo heading de ese clúster y mandando información, tiene que ser rotado. Entonces también puede modificar el UAV su trayectoria en tiempo real. Bueno, pues estos son los trabajos que el grupo que está dirigiendo Ramiro está en este momento realizando. Este es el problema. Aquí son unos experimentos iniciales. Pues bueno, uno es cerca de Sevilla, donde desplegamos por ahí los nodos en tierra, antes de ir a Doñana. Ahí están por los árboles y demás. Entonces pues, hacemos clústeres y después volamos con una adaptación para hacerlo autónomo de un avión de radiocontrol. Pero también lo hacemos con el que habéis visto antes, esto ya es en el parque de Doñana. Y aquí es que dentro de del Viewer, le vamos a poner también un sistema que permite lo que habéis visto antes en los helicópteros, es decir, desplegar nodos cuando se pretenda medir en un sitio en el que no exista ninguno o se quiera incrementar la resolución. No me voy a extender. Algunos de vosotros también me habéis visto presentar algún resultado relacionado con el proyecto de arriba, que es común con la Universidad de Málaga. Del 2002 al 2005 hicimos una demo en la cual se integraban sistemas aéreos y terrestres, este sistema terrestre con el aéreo que va detrás y el Auriga de Málaga va transportando hasta donde le es posible al helicóptero, lanza al helicóptero como un sensor que se dedica a buscar dentro de un entorno que no puede acceder ese vehículo. Hay una búsqueda coordinada porque deben de mantener el enlace de comunicaciones entre los dos. Finalmente, después de un tiempo buscando, pues el helicóptero localiza el foco de calor y manda las coordenadas a Auriga, que como es todoterreno puede acceder al sitio que esté esa fuente de calor para apagar, en este caso apagar el fuego. Bueno, esto mismo lo estamos intentando hacer, estos mismos conceptos de integración de sistemas terrestres y aéreos, lo estamos queriendo hacer también con alas fijas. Se trata de transportar a más distancia, pues un sistema como este pequeñito, un rover. Entonces, pues este es un proyecto que dirige Guillermo Heredia, en el que se pretende básicamente pues desplegar estos rovers, como tenéis a la izquierda. Esto es un poco lento, no tengo acelerado el vídeo. Tiene una pinza, el vehículo, entonces esta pinza puede servir para ir a recoger muestras.
ir a recoger muestras, tomar unas muestras del terreno, por ejemplo, después vuelve hacia el avión y se acopla finalmente en el avión que despega. Bueno, la imaginación es la única que pone límite a las posibles combinaciones y las posibles misiones. Vamos también a desplegar cargas en isletas en Doñana que no son accesibles nada más que por agua, con una barca o con los caballos que allí tienen, desplegar allí sensores y después recogerlo. Efectivamente, para los biólogos es muy importante que no les dejemos aquello lleno de estas cosas porque quieren que se recojan. Bueno, ahí tenéis que ese avión, que ese sí está hecho en la escuela y no en el CATEC, pues es capaz de tener una cierta capacidad de carga y ahí despega con el... Bueno, por ahí va. Bueno, y para terminar con el Safe Mobile, tenemos otros experimentos también prometidos. Veremos a ver. El de la izquierda es el aterrizaje ya de un helicóptero más grande, de una empresa española importante, en el que nosotros estamos desarrollando el controlador, todos los sistemas de control, y que después ellos van a, para ponerlo en sus productos, pues instalarlo de forma industrial. Ahí se trata de aterrizar en una plataforma móvil, pero quieren que se haga con Mar 4, bueno, Fuerza 4 del mar. Esto ya es más complicado porque son olas relativamente importantes y nadie lo ha hecho todavía. Tenemos algunas ideas, algunas posibles alternativas para hacerlo. Y el de la derecha es un avión de ala fija, el actor principal es el DLR, es un avión de ala fija en que ya que no tiene piloto, pues que tampoco tenga tren de aterrizaje. Tiene 20 metros de envergadura, es un avión solar y se trata de aterrizarlo sin tren de aterrizaje. Para hacer tal cosa, lo que pretendemos es una operación tal como esta, que es una prueba de concepto, que ya veremos si lo logramos hacer en los 3 años que nos quedan de proyecto. Se trata de, bueno, pues hacer el acoplamiento con un vehículo terrestre, como el que tenéis ahí. De tal manera que, bueno, EC significa Estimation and Control, tenemos obviamente problemas de estimación de posición relativa y de control que nos van a permitir, o queremos que nos permitan, realizar operaciones como la que tenéis aquí. Bueno, y paso a la última parte, que ya veo que algunos miran el reloj, y Rafael también lo está haciendo. Paso a la última parte. Yo voy bien, ¿no? Sí. Yo creo que voy bien, no sé cuánto tiempo llevo. Hay un sol de cara, yo desde luego. Pero bueno, a ver, que lo que queremos hacer aquí es que, bueno, pues ya que nos mareamos con los vehículos aéreos no tripulados y le llamamos robo aéreo, pues ahora le queremos poner brazos. Queremos poner brazos y lanzamos el proyecto denominado ARCAS. Y bueno, algunas de las motivaciones las tenéis aquí. Plantas industriales como la que aquí está siendo inspeccionada con un robot que se queda adherido. Pero claro, el problema es llevar el robot a ese sitio. Entonces nosotros lo que pretendemos es llevarlo mediante un helicóptero y ensamblarlo, incluso llegar con un diseño apropiado a ensamblarlo en un sitio inaccesible. O bien poner la plataforma que tenéis arriba para evacuar a las personas que estén encima de un edificio. O bien, os invito a que disfrutéis de este vídeo que está aquí abajo, de operaciones de mantenimiento de líneas eléctricas, en las cuales pues hay que decir que se realizan cosas muy complicadas. Como por ejemplo, la que tenéis ahí. Bueno, pues este es un señor que está ahí colgado de un helicóptero y realiza unas tareas de manipulación, pero mirad lo que hace después, ¿no? Pues el hombre se queda por ahí y, bueno, pues ahí marinea junto con aquel otro que tenéis por ahí, de aquella manera para realizar esas operaciones. Bueno, pues, ¿por qué no intentarlo? Vamos a intentarlo. Y, bueno, algunos de los conceptos de este proyecto también son de interés, porque al fin y al cabo son free-flying robots que tienen un brazo que cuando se mueve provoca un movimiento en la plataforma y, por tanto, tiene aplicaciones también en el sector espacial. Y también tenemos dentro del consorcio que también dirijo, que es el del proyecto ARCA, pues una aplicación espacial para... Bueno, no voy a poner todos los vídeos. A ver. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en primer lugar hay que estudiar, y no lo he mencionado antes, para ahorrar tiempo lo trato aquí conjuntamente, cómo es el efecto de las perturbaciones que se producen sobre las plataformas aéreas en vuelo libre.
Y entonces, pues bueno, hay que estudiar realmente, por ejemplo, en el control de los helicópteros. En el control de los helicópteros lo que se produce es que, como los que hayáis trabajado en esto sabéis, se tiene un control de las rotaciones con las velocidades angulares, y para ello se considera que no hay la influencia en él de la traslación. Sin embargo, obviamente, de las rotaciones sí tienen una influencia en la traslación. Pero el control de bajo nivel se realiza con las medidas esencialmente controlándola independientemente del movimiento de traslación. Por aquí no se puede, porque al estar sometido a estos cambios y a estos pares que sí dependen de la traslación, tenemos el acoplamiento que hace que se complique el problema de control incluso de bajo nivel, que es el de control de las rotaciones. Se debe a ese acoplamiento gamma que ahí se tiene, que puede depender de un helicóptero en el caso de que sea un helicóptero con una carga solo, o incluso del estado de otros helicópteros también acoplados a él, a esa carga. Bueno, pues en ese caso, pues es que el problema es cómo contemplar los movimientos de rotación simultáneos de todos los helicópteros en un vector de estado que se utilice para cerrar los bucles de control de cada uno de los helicópteros en milisegundos. Este es un problema complicado. Como es un problema complicado, al principio lo resolvimos en simulación, no obstante, invirtiendo algunos modelos, pero eso era poco robusto, Y entonces la idea fue, bueno, pues utilizar en la cuerda esa que tira de cada helicóptero, instalamos un sensor que medía la tensión y dos ángulos. Con esa tensión y esos dos ángulos y un cierto modelo logramos de la parte roja hacer una prealimentación y desacoplar, saber la influencia de los otros a través de esa medida y controlar cada uno de los helicópteros en rotación independientemente de los otros. Y esa fue la solución que nos permitió hacer el experimento este que tenéis aquí y que, bueno, básicamente lo que hacía es que aunque se produzcan perturbaciones, pues se lograba, incluso sin saber el movimiento, es más complicado, tiene o no tiene la posición de la carga que está colgando, bueno, pues incluso sin saber la posición de la carga que está colgando, pues es posible a través de este desacoplamiento controlar el sistema. Entonces, pues bueno, además controlar el sistema, pues para poderlo demostrar que la precisión era la que habíamos dicho, pues no depositamos en el medio de ese edificio, sino que lo hicimos en una esquina a 0,5 metros, a 0,8 metros, que era la precisión que asegurábamos de la esquina, y bueno, pues ahí estaba básicamente un posicionador con dos ejes que permitía ver lo que había encima del edificio. Después se volaba en formación hasta el aterrizaje. Y ya digo que lo más importante, creo yo, lo más relevante de esto, pues era la capacidad de que un día en el que la velocidad del viento en ráfagas es la misma que la máxima del helicóptero, pues lográbamos cancelar esas perturbaciones. Bueno, entonces, animados por eso, pues hicimos este proyecto. Este proyecto que, bueno, pues la verdad es que fue un éxito, fue el número 1 de la convocatoria del año pasado, de los proyectos de robótica, el primer proyecto en la lista. La idea fue la que aquí se ilustra, creo. Bueno, ese es el Pelícano, que es un helicóptero grande que vamos a tener en el CATEC, que lo desarrolla una empresa con la que estamos trabajando. Colocarle algunos reconocerán, no sé si hay aquí alguien de KUKA, pero ese es el LWR de KUKA. Montarlo en el helicóptero y poder hacer cosas como esta, para aplicaciones tan locas como, por ejemplo, montar una estructura en un sitio inaccesible. Pretendemos hacer este tipo de operaciones, bueno, pretendemos, ya veremos a dónde llegamos, y básicamente en sitios en los que, bueno, pues, por ejemplo, para instalar una antena en lo alto de un monte, o para, en un sitio contaminado, como la central de Fukushima, instalar una estructura que permita soportar ahí instrumentación para medir de forma permanente la radiación, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues básicamente, aquí el problema es, bueno, hemos empezado con dos escenarios, uno en interiores con quadrotor con brazos y otro en exteriores, que es el que se ha ilustrado anteriormente. Aquí el problema cuando se pretende controlar un quadrotor con un brazo es que además de la fuerza y estos pares, pues el hecho del movimiento del brazo y de los objetos que coja genera unos pares que modifican el comportamiento y desestabilizan al quadrotor, en este caso. Y además de eso existen unas fuerzas de contacto. Los términos de inercia que tenéis ahí también varían por la variación por el movimiento del brazo. Esencialmente, como digo ahí, pues depende, el movimiento del brazo podemos conocerlo con un buen modelo, cómo va a afectar, eso no nos preocupa demasiado. El objeto que coja, bueno, podemos caracterizarlo y si lo conocemos bien, pues también vamos a ver
qué efecto va a tener, lo podemos predecir. Lo que es más complicado es el tema del contacto. Y bueno, ahora veréis en un vídeo el hecho del contacto, meter, insertar y demás, genera unos rozamientos, y ahí básicamente es complicado saber cuál va a ser el efecto. Y bueno, pues se pueden producir efectos desestabilizadores importantes. No tenemos en los experimentos que vais a ver puestos sensores de esfuerzo que realimenten, pero vamos a tener lo que tener. El KUKA en el LWR es diferente, pero como sabéis, en cada una de las articulaciones pues tenéis un sensor de esfuerzo. Bueno, hemos hecho experimentos muy preliminares, es decir, esto espero que lo hagamos mejor en los próximos años, porque este proyecto tiene solo algunos meses. Bueno, ahí simplemente se está cogiendo una barra e insertando, que es la primera de las operaciones que es necesario realizar para poder hacer estos experimentos que al final pretendemos hacer. No nos termina de convencer ese bracito con 3 grados de libertad, tiene muy poca acomodación posible y a partir de ahí se generan ciertos problemas que lo vamos a resolver haciendo otro brazo con más grados de libertad, pero ese no puede ser transportado por el Pelican de Ascending Technology, y vamos a tenernos que fabricar otro quadrotor que tenga más capacidad de carga. Voy rápido ya, acabando. Y bueno, pues eso no es solo, sino que como podéis ver aquí, vamos a intentar también, bueno, el DLR, como sabéis, tiene unas manos bien conocidas y reputadas, pues aquí se le vamos a poner a los brazos para que puedan hacer operaciones directamente como las que tenéis ahí, en el que, bueno, se trata de coger un objeto como el que ahí tenéis y eventualmente pues saber dónde está, terminar de agarrarlo y transportarlo. El paso siguiente es instalar en un helicóptero más grande, ya se requiere más helicópteros con varios metros de palas en el rotor para ponerle el LWR. Se empezarán a hacer experimentos preliminares este mes, al final de este mes o el mes que viene, en las instalaciones del DLR en Alemania. Pero aparte de eso, en ARCA pues se involucran otras muchas tareas, como por ejemplo la parte de percepción. Porque eso de instalar una plataforma en algún sitio, en qué sitio se va a instalar, cómo se puede percibir, ver zonas suficientemente planas, por ejemplo, identificar la estructura de ese sitio. Bueno, pues esto también forma parte en reconocimiento de escena de las actividades, como también la generación de mapas del terreno y también, pues bueno, el seguimiento automático para poder agarrar algo y hacer movimientos. En toda esta parte, la Universidad Politécnica de Cataluña y el equipo de Alberto Sanfeliu, que trabaja con nosotros, juega el papel más importante. Nosotros también pensamos hacer algunas cosas de meterle en cada barra un emisor, de tal manera que cuando volemos con el receptor, pues estimemos la posición relativa con técnicas de SLAM simplemente por radio. Porque es que, claro, aplicar técnicas de SLAM volando solamente visual, pues es complicado. Entonces ahí lo vamos a hacer con radio y recibiendo, y a partir de ahí, pues reconstruyendo la posición con todas las medidas, como hemos visto en el proyecto AWARE. Y también queremos hacer Cooperative Perception, que consiste básicamente, bueno, pues porque yo estoy haciendo una operación desde aquí, no tengo suficiente buen punto de vista, muevo otro quadrotor a una posición en la que permita aquello verlo mejor y utilizo esa imagen para la inserción, por ejemplo. Y también técnicas de planificación. Primero, bueno, habéis visto por ahí un primer paper de cómo se ensamblan estructuras en uno de los pósters. Básicamente lo que se pretende ahí es saber cómo se puede ensamblar de forma eficiente una estructura en paralelo mediante varios vehículos aéreos. Todo lo que hay hasta ahora lo es con vehículos terrestres, o hay algunas cosas simples, con técnicas muy ad hoc, con algunos quadrotors que pegan objetos, pero nosotros lo pretendemos hacer más general, es decir, generalizar resultados que se han obtenido en otros sitios, por ejemplo en el LAS de planificación con robots con ruedas para robots aéreos. Y también hay una idea de refinamiento del plan, empleando para ello un operador que también interviene en el momento de la planificación. Eso es una idea de Alberto que también van a implementar en este paquete. Y bueno, y lo que estábamos diciendo antes, no se puede volar por ahí por la vida sin tener unas medidas de seguridad y por tanto ver, en este caso es más complicado porque no solamente es la envolvente típica del avión o del helicóptero, sino que tienen objetos que además se mueven y entonces hay que hacer el análisis en tiempo real de las posibles colisiones. Bueno, de forma atropellada y rápida, espero que de estas cosas en breve pueda deciros más resultados, todavía son resultados muy parciales. No sé, Rafael, si lo he entendido, pero al menos lo he sudado. Te lo puedo asegurar que lo he sudado, vuelvo a decir que hay un sol de carallo, pero en fin. Voy a pasar a las conclusiones. Yo creo que estamos en los primeros pasos de la robótica aérea.
Yo creo que estamos realmente en los primeros pasos de la robótica aérea. Por supuesto que necesitamos mejores plataformas y, bueno, por ejemplo, desde el CATEC pues se interviene directamente con las empresas en hacer esas nuevas plataformas que sean las que den más fiabilidad. Necesitamos nuevas tecnologías y también nuevos métodos, eso es evidente, porque estamos en un campo nuevo que intentamos abrir. Yo digo que, bueno, nosotros llevamos casi 20 años y nos parece que estamos realmente en el comienzo. Y después, bueno, pues francamente creo que aquí es necesario desarrollar un enorme esfuerzo de validación y experimentación. La verdad es que es enorme, cuando se compara con obtener resultados en otros campos, incluso en otros campos experimentales, pues para aquí obtener cada resultado es bastante complicado. Y además hay un problema adicional, y es la seguridad en las pruebas. Yo creo que esto, para ser totalmente sincero, es complicado. Por ejemplo, yo me cuesta trabajo hacer los experimentos que hacíamos, digamos, hace 10 años con helicópteros de radiocontrol. Eso tiene un riesgo enorme, enorme. Bueno, tan riesgo es enorme como que se han producido ya accidentes, incluso muertes, por ejemplo, de estudiantes en China. Es decir, esto tiene un riesgo grande. Entonces yo creo que hay que hacerlo en sitios especiales y creo que hay que hacerlo con personal especializado. Y creo que la aeronáutica tiene unos procedimientos a los que se llega, no de una manera caprichosa, sino porque es necesario garantizar la seguridad. Para garantizar la seguridad hay unos procedimientos que permiten volar y certificar. El problema es que en España no hay instalaciones que te permitan certificar esto. Bueno, pues afortunadamente en el último mes hemos conseguido que finalmente una instalación experimental de vuelo que está situado entre Madrid y Sevilla, en la provincia de Jaén, término de Villacarrillo, se le haya concedido finalmente, después de varios años buscándolo, la posibilidad de segregar un espacio aéreo para experimentación. Segregar un espacio aéreo para experimentación. Esa es la instalación Atlas que vamos a empezar, el CATEC va a empezar a ofrecer a las empresas y centros para que allí experimenten. Se va a poder segregar espacio y volar en experimentación sin que uno pueda tener un problema incluso legal. Todo esto llevará, como sabéis, está la promesa esta de Obama, de que, me parece que era en el 2013 o en el 2014, no estoy seguro, de van a poder realmente habilitar la normativa para que las empresas americanas puedan comercializar sus productos de robótica aérea y sistemas aéreos no tripulados. Y nosotros participamos también en varias iniciativas europeas, con Eurocontrol, en una serie de workshops y en la elaboración de unas ciertas normativas que van por el mismo camino, van a que determinando cuáles son las características de esas aeronaves, cuáles son no ya el peso y los conceptos simples que empleamos, sino el daño que pueden hacer, se hagan unas normativas adaptadas para esos vuelos. Y bueno, pues yo creo que eso llevará a que dentro de unos años tengamos esas posibilidades comerciales por parte de las empresas que permitirán pues que crezca de forma, digamos, en este caso muy importante, la robótica aérea. Bueno, pues nada más, muchas gracias por vuestra atención. Agradezco otra vez que me hayáis dado la oportunidad de estar aquí y nada más, otra vez, muchas gracias, Rafael, a ti y a todo tu